yo creo que de aquí todos nos hemos preguntado las preguntas esenciales de todo ser humano viviente. ¿Qué es ser feliz? ¿Cómo vivimos virtuosamente? ¿O qué es vivir virtuosamente? ¿Y qué papel, y si es relevante o no, tienen nuestras decisiones en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana? Yo creo que aquí todos nos hemos hecho la misma pregunta. Lo chistoso es que hace más de 2000 años están presentando lo mismo. Y un filósofo llamado Aristóteles escribió respecto a esto en diversos libros, pero en este momento nos vamos a centrar en la ética nicomaquea. En específico, más en específico, a los libros 1, 2 y 3, donde se nos responden estas preguntas. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué me hará realmente feliz? ¿Y si estoy eligiendo bien todo lo que estoy haciendo? Por ejemplo, en el libro 1 nos dice qué es la felicidad. Bueno, pues Aristóteles decía que todo lo que nosotros hacemos, todas las acciones que hacemos a lo largo de nuestra vida, tienen un propósito, un mismo propósito que sería como el fin supremo de nuestra existencia, que vendría siendo la felicidad. Y como dice Diego, nos habla acerca de la felicidad, qué es, cómo se lleva, y dice que no es, se quiere por sí misma, más no por otras cosas. Esta es, pues va sola, no depende de personas o de cosas externas a ella misma. Aquí Aristóteles plantea lo que es la política, que es una ciencia, la ve como una ciencia que no es exacta y que busca el bien propio del Estado y del hombre en sí. Eh, Aquí aclara también que esta no se define a través de una precisión de su estudio en sí, sino que se adapta a la naturaleza pues, de cada ser humano. Eh, y esta juzga cada comportamiento humano como lo bueno y lo justo. Eh, Aparte, esta se basa en el examen de las opiniones comunes. Pues sí, porque es que la política para Aristóteles es simplemente la ciencia del honor, de lo que nos da la felicidad, el ser hombres cultivados. Y al ser hombres cultivados, pues entonces, acuérdense que la política en la polis actúa dándonos las normas de conducta que podemos hacer, que no podemos hacer, hasta qué límites en la materia académica podemos aprender. Entonces, por eso es importante que en la política sean los hombres cultivados y los de alto honor. Por eso ahí mismo nos dice que en eso sí no estoy para nada de acuerdo con Aristóteles, que es que los jóvenes no podemos participar en política, que porque no tenemos la experiencia. Pero ahí no vendría desde la función propia del hombre, de que cada hombre tiene una función que cumplir dentro de la policía. Pero esto se trata a partir de la experiencia, pues es como una contradicción, porque acá habla de la virtud y la virtud habla en sí de cómo cultivar esta virtud a partir de la experiencia de cada persona. Es que el hombre virtuoso él lo manifestaba como es el hombre contemplativo, el hombre que observa las cosas, que cuestiona las cosas y reflexiona sobre las cosas. Ese para Aristóteles es el verdadero hombre virtuoso. O sea, vendría siendo un filósofo. Un filósofo. En resumen, lo podríamos sintetizar así, un filósofo. Y ese filósofo juzga según su conocimiento, porque cada quien es buen juez según en la materia que sabe. Bueno, como dice Diego, como la política pone como ciertos límites, pues Aristóteles también decía que sirve para guiar a las otras ciencias. O sea, de todas las ciencias, la superior es la política. Y sí, sí, se basa en buscar el bien individual, en que todos estemos bien. Bueno, yo no entendía muy bien por qué la política se la daba tanto como con la felicidad, que era pues el tema que estábamos tocando, hasta que como que me puse a ver que la felicidad y la política no es como algo privado, la felicidad no es un asunto privado, sino más político. ¿Por qué? Porque el ser humano no vive aislado, sino vive en sociedad. Entonces la felicidad es
algo que todos queremos alcanzar, pero todos estamos en sociedad. El hombre es social por naturaleza. Pero a mí me da risa que él habla de que todas las cosas tienen que llegar a un fin y ese fin tiene que ser un bien. Pero él dice que entonces cuando hacemos la relación con el dinero, de que si mi fin es tener dinero, con eso soy feliz, con ese es mi bien supremo, él dice que no, que porque el dinero no hace la felicidad. Es un elemento muy importante, pero no la hace. Entonces, Porque es, señora, ¿qué termina? todas las acciones que usted haga en una sociedad prácticamente lo resume en eso. Pero entonces todos contribuimos a la felicidad del otro, porque si somos seres políticos. Es que él dice que, por ejemplo, si a usted se le cae este lapicero en la calle, yo le digo a su merced, mire, que le cayó el lapicero, ya con eso soy feliz, porque hice una buena acción. Ah, o sea, se relacionaría también con el hecho de el imperativo categórico, ¿no? De hacer las cosas porque se deben hacer, más no por lo que me van a dar a mí. Sí, en pocas palabras, Sí, hacer las cosas por el bien de sí mismas, más no Por lo que nos por da. algo externo. Y es como en general no basarnos en los lujos ni el dinero, sino vivir bien en comunidad y intentar ser felices, pero viviendo bien todos. es que él dice que el dinero es como para obtener unos ciertos fines, y la suma de todos esos fines nos dará una felicidad, nos llegará a la eudaimonia completa. ¿Y Pues ustedes creen que siendo virtuosos alcanzamos la felicidad? Mm, ¿Qué implica pero ser virtuoso? O sea, ahí entra la pregunta, entonces, ¿qué es ser virtuoso? Pues la virtud es un hábito. Es algo que construimos todos los días. Con ¿Cómo todos sabemos los si ese hábito es malo? a eso me refiero. ¿Qué decía Aristóteles de eso? De la virtud. se lleva a cabo con la práctica, no es algo que tú, con lo que naces aprendido, sino que tú a lo largo de tu vida practicándola la desarrollas. Es que, mire, la virtud es la razón, entiendas eso, la virtud es la razón, es lo que nos diferencia de los humanos. Y que el hombre es virtuoso cuando realiza lo propio de ese mismo hombre. Entonces, ¿qué es lo propio? Si ya vimos que era la razón, razonar. Entonces, eso es ser virtuoso para Aristóteles. Entonces, si yo quiero ser virtuoso en esta sociedad, yo tengo que comenzar a razonar, ser ese hombre contemplativo. Pero él nos habla de dos tipos de virtudes, que son las virtudes intelectuales, que son como tal las del conocimiento y el saber, y las virtudes morales, que son como que las que uno va aprendiendo día a día. Mm, Pero eso es vivir razonablemente, ¿no? La intelectual, Entonces, como que es el conocimiento, el saber, y la moral es el que, como lo que se va construyendo día a día. pero, 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 pero es que, pero, bueno, pues cómo concebimos entonces hoy en día con tantos aspectos la felicidad entonces. Hoy en día, cómo, cómo nos la venden? Si mire que estos son textos de hace más de 2000 años y que nos dan estas respuestas sí que se nos acoplan al día de hoy, pero entonces, ¿cómo nosotros hacer que no la felicidad que es hoy, que es una felicidad placentera, que es una felicidad, ay, que se le siguen 1 millón de personas en Instagram, pues, estás ahí feliz, y eso. Entonces, es así, Se podría decir que la verdad es subjetiva, la verdad. la verdad, la felicidad es subjetiva. pues en sí, pues la felicidad y en sí la virtud, aquí habla que es lo que decía Nicole, esta depende de cada persona porque todas las personas no tienen como que el mismo fin en su vida. Todos buscan Pues como que su propósito. Mire que lo chistoso es que todo el mundo quiere prácticamente lo mismo. Que lo sigan en redes, que ganarse la plata haciendo pues influencers, eso que realmente casas. es una felicidad falsa. Ajá. Muy superficial. Superficial. Pero sí es como que todos queremos ser felices como por un bien distinto. O sea, por ejemplo, nosotros todos estamos estudiando derecho, queremos ser abogados, que sí, eso es como lo que queremos, pero hay otras personas estudiando ingeniería porque quieren otra cosa. Y que como que cada quien busca su felicidad, pero sí es
Tienen Es propósitos distinta. diferentes. Pues que yo creo que la felicidad es vivir con lo propio, ¿entienden? O sea, con lo que cada uno hace. Es tener coherencia como entre lo que uno dice y lo que uno hace, Digo, pero ¿no? eso no, digamos, no solo porque nosotros somos seres humanos y somos sociales, vivimos en sociedad. Los animales, ellos también buscarán la felicidad. Los Yo animales, creo que no. los animales basan como su felicidad en cuanto a a la, sí, a cumplir sus necesidades o sus placeres. Esos no buscan en sí. Porque acuérdense que lo que estamos ahorita diciendo de que decía Aristóteles, ¿no? Esa es la felicidad de los animales es la misma felicidad de las mayorías, que es la que hoy en día todavía se aplica. ¿Cuál es la felicidad de la mayoría o de los groseros? Es como él lo dice, mayoría sobre los groseros. Vivir simplemente del placer, prácticamente de la codicia. Entonces, los animales que hacen, viven sencillamente y si lograron sobrevivir hoy, pues serán felices y no, pues ya no existirán en este planeta. Por eso él nos dice que el hombre feliz no es el que goza de sus placeres, ni de las riquezas que puede adquirir a lo largo de su vida, sino de que vive conforme a las virtudes y a la racionalidad que va formando mientras crece. O sea, lo que nos separa de los animales al buscar la felicidad es nuestra razón. Por Entonces, eso es virtuoso. entonces podríamos decir que más como un estado momentáneo y la felicidad es algo que nosotros vamos construyendo día a día y que queremos todos alcanzar como tal. Pero si la construimos día a día a lo largo de nuestra vida, si alcanzamos a experimentarla, ¿Y cómo sabemos cuando llegamos a la felicidad absoluta? Remontémonos otra vez al libro 1, parte, primer capítulo, primer párrafo. Todo lo que hacemos va destinado a un fin. Entonces, sí, la felicidad sí es el conjunto de los fines. Porque si yo hago algo es para llegar a estar en una estabilidad y a estar feliz. Pero quizás uno nunca va a ser conforme. No es que conforme es distinto a ser feliz. Pero, digamos, se trata de alcanzar la felicidad, pero es como que ahorita queremos ser abogados, puede que, ¿sí? Es lo que nos hace felices, pero cuando seamos abogados vamos a querer algo más. Entonces, nunca vamos a estar conforme con lo que alcanzamos. Entonces no es el fin último, no es el fin supremo. Es simplemente un simple fin. Y uno cómo sabe a cuál es. medios para llegar. Pero ¿cuál es el fin? Pero ¿cuál es el fin último? ¿Cómo sabes Es que, cuál es el mira, fin mira, último? no hay un fin último. Lo que introduce acá Aristóteles es en sí la teoría del término medio, del que uno no debe irse a los excesos, pero tampoco mantenerse en la mediocridad. Como por ejemplo, pues acá dice que la valentía se pierde por la cobardía. La cobardía en sí es lo más mínimo que se puede tener y la temeridad es como uno tener como que uno sentirse superior a cierta circunstancia de la vida, como decir, no, pues yo puedo con esto y no me importa lo que los demás piensen, algo así. Es como sentirse, Ah, pero entonces nos está remontando al libro 2, que es que no nacemos virtuosos, o sea, nosotros vamos a ser virtuosos, porque, pues eso es lo que estamos hablando. porque nosotros Estamos, viendo, estamos hablando de en sí lo que ustedes dicen, llegar a la felicidad suprema, a un bien supremo. Pero aquí él trae esta teoría del término medio. Pero entonces, eso lo dice de cómo cosechamos la virtud por medio del término medio y la virtud nos lleva a ser felices. O sea, es un círculo. Exacto. ¿Y cómo sabemos que la felicidad no se encuentra en los momentos efímeros, sino en un fin, en un Porque, fin? pues es que él dice que la felicidad no depende de otras cosas externas. Entonces, digamos, en este momento, tú al hablar con ciertas personas te sientes feliz, tu felicidad está dependiendo de esas personas. Entonces, no sería felicidad, porque depende de cosas externas, no por sí mismas, sino... Pero hablando de la virtud, sí estaríamos entrando a la situación del libro, que es que la virtud no nace con nosotros, sino que también se aprende. eso es como el que aprende a guitarra a tocar.
Esto. Tocar la guitarra. No. 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 Bueno, lo que iba a decir antes de mi pequeño percance era que es que la virtud es como aprender a tocar la guitarra. Porque uno no nace ya aprendido, uno se va formando. Entonces el hombre no nace justo, se va formando con el transcurrir de su vida y su existencia, se hace justo. Y si es justo, es un hombre virtuoso, porque si es justo, es un hombre racional, y si es racional, es virtuoso. Así pasa cuando usted aprende a tocar guitarra. Usted primero le da que al instrumento, que primero aprende a tocar este tono, que después este, que después este, que después ya no sé, que primero el movimiento en este dedo, que después con estos, que ajuste para la onda sonora y todo. Entonces es así, usted se va formando para Pues, ser virtuoso. exacto, es lo que él dice acá, que las cosas buenas en sí, el bien, se consigue a partir de la constante práctica. Esto lo relaciona con las artes. Y que a diferencia de la virtud, los sentidos los usamos porque ya los tenemos en sí, en nuestra naturaleza. Nos dice que la virtud es una práctica. Y también nos dice que siempre tiene que estar en un punto medio, ni demasiado ni poco. Pero ¿de qué depende la virtud? O sea, ¿de qué nos sirve la virtud para la felicidad? Con la felicidad, o cómo se relaciona la virtud y la felicidad. La virtud es como un medio para llegar a la felicidad. Entonces ese medio tienes que tú entrenarlo para llegar a la felicidad. Bueno, ¿cómo le podemos decir a una persona que sabe virtuosa está haciendo mala suerte en la vida? En esto a esto hago referencia de que la lotería natural, como nos dice en el texto, tener dinero es tener libertad, habla sobre que las personas no eligen en qué nivel económico, ni en qué país, ni de qué tipo de raza nacer. Entonces, esto lo vuelve algo injusto, algo llamado mala suerte o suerte bruta, debido a que ellos no deciden nacer, entonces esto se vuelve injusto, en dónde nacen y en qué nivel. Entonces, para Cohen, él quiere, pues él nos habla sobre, lo relaciona también con Aristóteles por lo de la suerte y sobre la justicia, ya que para ellos las personas deberían nacer en el mismo nivel económico, mismas igualdades, para así poder todos empezar desde un punto y comenzar a ser virtuosos a partir de sus propias decisiones y que no la lotería natural influya en ellos como personas, sino que ellos mismos, a base de sus decisiones, crezcan como seres virtuosos. Podríamos decir que el ser humano no nace ni justo ni valiente, pero sí tiene la capacidad de llegar a serlo con el tiempo. Sí, pero empieza desde un nivel más abajo de otras personas, porque sería muy injusto que tú nacieras siendo la hija de un presidente y yo naciendo en una invasión, por ejemplo. No tendríamos ni las mismas oportunidades ni las mismas capacidades para, pues, tomar las mismas decisiones y llegar a un punto medio para así las dos partir desde ahí y comenzar a forjarnos como personas virtuosas. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque se supone, citando este mismo autor, pero en otro libro, República de Platón, todos tenemos un estatus en nuestra polis. Pues eso es como si cada uno cumple la función de lo que le corresponde. Es decir, que si nosotros nacemos para ser artesanos, tenemos que ser buenos artesanos. Tenemos que cumplir nuestro hábito y nuestra virtud siendo buenos artesanos. Pero entonces no nos estarían permitiendo experimentar en qué somos buenos y cuáles son nuestras capacidades, ¿no? Precisamente por eso Cohen dice de que todos debemos nacer en el mismo nivel para, dependiendo de las decisiones que uno tome a partir de ese nivel, se desarrolle como persona y se desarrolle como ser virtuoso, no como lo impone la polis, digamos, de personas que ahí tienes que aprender a forjarte, ya sea como filósofo, como artesano o como guardián. Entonces, esa es la comparación que hace. Bueno, en fin, volvemos a la política, relacionando a Cohen con Aristóteles, ¿no? Porque si lo que yo voy a hacer en la polis es lo que me dicta la misma sociedad de la que lo puso el poder político, entonces en este caso serían los viejos, porque el joven no puede participar, pero los que están mandando son los viejos, y me imponen a hacer esto, pues tengo que hacer eso. Entonces, volvemos a lo, a lo mismo.
Pero entonces no se estaría, o sea, no se estaría dejando de lado a los jóvenes. O sea, sin sentido, porque puede que haya jóvenes que, si bien, como dice Aristóteles, no tengan la suficiente experiencia, hay otros que sí. Es que lo que dice él es que usted se deja, o sea, usted al ser joven y estar en un cargo político, usted se deja llevar por las pasiones. Entonces, porque usted todavía es un ser más carnal, más de deseo. Yo deseo hacer, más no es lo que necesito hacer. Entonces, él lo que decía era que usted tenía que aprender, primero, resumiéndole en pocas palabras, madurar, aprender a razonar para ser un ser virtuoso, volvemos a tu libro, para poder ser, ahí sí, un hombre político. Entonces, volvemos a la misma sintonía y que Aristóteles dice que los jóvenes no pueden participar en política porque se vuelven personas avaras o se dejan llevar por sus placeres, a lo que dice Cohen que las personas con dinero que se vuelven avariciosas sufren de mala suerte. Entonces, primero tienen que llegar a una madurez para así encontrar su buena suerte. En pocas palabras, Pero, o sea, ¿qué relación tiene todo esto con digamos, la carrera, lo jurídico, el libro 1, libro 2. los dos? Pues primero, volvamos a citar ese mismo fragmentico del primer párrafo del libro 1. Todo lo que hacemos tiene un fin. Así es el derecho. Pero entonces, ¿el derecho a qué tiende? A la justicia. Por ejemplo, con nosotros instauramos una demanda. ¿Qué fin tiene esa demanda? Iniciar un proceso judicial. Después tenemos que en ese proceso judicial ir recolectando pruebas para argumentar lo que estamos demandando o lo que estamos nosotros defendiendo si somos los demandados. Entonces, ¿qué estas pruebas que buscan? Hacer una demostración argumentada. Y después de este proceso judicial se llega a una cosa, que es el dictamen judicial o una sentencia. Ya si, por ejemplo, nos vamos a temas actuales, que a una alta corte, entonces, que ya es el órgano de cierre, entonces nos va a dar una sentencia. ¿Y qué busca esta sentencia? Resolver lo que inicialmente se demandó. ¿Y esta sentencia qué va a dar? ¿Va a ser favorable o desfavorable? Entonces, volvemos a decir, todo tiende a un fin. La vida humana tiende a la felicidad. La vida jurídica tiende a lo justo. Y bueno, ya si nos vamos al libro 2 y vemos las virtudes. Y actualmente en nuestra legislación, ¿dónde encontramos las virtudes escritas? Por ejemplo. Pero ¿cuál es el principal código que tiene Colombia? No, la norma no, perdón. Sí. Entonces, ¿qué es una virtud? Algo que hacemos a través de la razón. ¿La dignidad humana es una virtud? Sí. ¿La solidaridad también es una virtud? Sí. Entonces, ¿dónde encontramos eso en nuestra hermosa y querida Constitución? Preámbulo constitucional. Colombia es un estado basado en. Si nos vamos a otros ejemplos como que donde, por ejemplo, en la Constitución también se nos recuerda la función social de las propiedades y demás. Entonces ahí también estamos viendo virtudes, la función social. Y eso ya se traduce con raciocinio, entonces sigue siendo virtuoso. Bueno, en conclusión, lo que decía mi compañero Diego era que en sí la materialización de las virtudes se debe dar a partir de darle felicidad al ser propio y al mismo tiempo darle en sí felicidad a los demás. Es que ya para esta parte Aristóteles se centra más en analizar la naturaleza de las acciones humanas, dando así diferencias entre las acciones voluntarias e involuntarias, siendo las acciones voluntarias aquellas que se realizan con conocimiento y sin coacción, por lo cual son objeto de censura y alabanza.
Por otro lado, las involuntarias son aquellas que se producen por ignorancia o por alguna fuerza externa y se puede considerar excusable cuando hay arrepentimiento. También se aclara de que existen algunos actos mixtos los cuales combinan las acciones involuntarias y las voluntarias. Pero entonces ya estaríamos entrando en el ámbito del libro tercero, que es lo de la voluntad y las decisiones. Es decir, que somos realmente como libres de escoger nuestro propio camino. Es que la virtud no consiste solo en saber lo que es bueno, sino en elegirlo libremente. Porque para el autor, o sea, para Aristóteles, la elección es el núcleo, pues, de las acciones morales que nosotros como personas cometemos. Pero es de la responsabilidad moral, porque dice, o sea, se dice que tanto la virtud como el vicio son voluntarios porque están ligados a la capacidad de elegir y de liberar. Pero pues por lo menos, o sea, es que también va conectado como a lo de el inicio, porque nos hablaba que la virtud como tal es un carácter que se forma. Y lo que estábamos hablando como de el bien, la responsabilidad, ¿sí? Sí. Eso se va a formar, o de lo que está bien, es que ahí Aristóteles dice como que cada uno es libre, ¿no? Y todos saben cuál es el bien, pero el bien que para que sea una virtud se tiene que crear como un hábito. Día a día se tiene que como que intentar para que se vuelva un hábito y así sea como una virtud. Es que en sí nosotros somos los dueños de las acciones que nosotros, bajo nuestro libre albedrío, escogemos hacer. Todos los días, con todo lo que hacemos. Exacto. Y eso forma nuestra virtud. Nuestra virtud y nuestra responsabilidad. O sea que para ser virtuosos hay que actuar de manera consciente y voluntaria. Sí, sí. Siempre tratando de alcanzar el bien. Es la autonomía. Y hay dos virtudes, ¿no? Sí. Los tipos de virtud. Sí, y la moral, la virtud moral Y la intelectual. y la intelectual, que la intelectual es como ya lo que habíamos hablado, pues el saber, y todo eso es la moral la que se va construyendo y lo que vamos aprendiendo día a día. Pero entonces, según lo que dice Nicole, ¿cuál es la diferencia entre la virtud moral y la virtud Intelectual. intelectual? Porque si dice que la virtud moral es la que se aprende día a día, entonces la intelectual es algo que ya tenemos en sí con nosotros, ¿cómo es? Es que recordemos que para Aristóteles no es solo elegir, sino elegir bien, que hay que... De ahí es donde nacen las diferencias entre lo que nos decía Karen, que acciones voluntarias e involuntarias. Entonces, cuando nosotros elegimos bien, entonces ahí sí son voluntarios. Cuando nosotros elegimos bajo la ignorancia, son involuntarios. Pues respondiendo a Gabriel, las virtudes intelectuales se aprenden mediante la enseñanza, o sea, nos enseñan y las aprendemos, mientras que las morales las adquirimos nosotros practicándolas mediante la repetición, o sea, las morales van más en nosotros y las intelectuales en los que aprendemos de otros. Ok, ok. Eso es como todo, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo traemos a colación hoy en día, pues entonces, ¿cómo somos, cómo nosotros tomamos las decisiones hoy en día, ¿no? Yo le pegué porque usted me pegó, un ejemplo. Eso entra dentro del campo de las acciones involuntarias. ¿Pero por qué lo hacemos? Por la ignorancia y por lo que decía Karen, la coacción existente por parte de otra persona. Entonces, yo robo porque todos roban. Eso es como los que están en el gobierno. Yo robo porque todos roban. Compramos y nos regalamos. Eso ya es algo voluntario. Eso ya es una acción voluntaria. Entra dentro de la... Porque, o sea, se basan en que la coacción porque obviamente es una coacción social, entonces ya cuando usted está siendo corrupto en un cargo, porque ya no está afectando a una sola persona, sino a una sociedad entera. Y usted lo está haciendo porque los otros lo hacen y porque usted también se le apeteció hacerlo. Ahora para relacionar el texto presentado con las acciones positivas con Aristóteles, es porque pues, lo relaciona ya que Aristóteles explica que la virtud moral no es innata,
es algo que se adquiere mediante la práctica constante de los actos justos y deliberados y que el ser humano es el responsable de sus elecciones voluntarias. El autor del texto, Solanes, nos complementa este ideal de Aristóteles, ya que su visión es proponer que el sistema jurídico no se limita al castigo, sino que vaya más allá mediante la premiación de las conductas socialmente valiosas, lo que genera que el entorno en el que vivimos en sociedad sea motivado en la práctica de las acciones virtuosas y las acciones justas que busca Aristóteles pues, implementar en una sociedad. Entonces, este autor que acabas de mencionar, lo que en sí busca es que las acciones que hacen las personas, ya sean buenas o malas, deben ser juzgadas a partir de pues, las acciones que hagan. No, solo las acciones buenas deben ser las premiadas, siempre que toda la sociedad se vuelva virtuosa y hagamos acciones Pero buenas. entonces, ¿qué hacemos con las personas que hacen acciones malas? No tendrán ningún juzgamiento. Pues es que hay sanciones buenas y malas. Las malas serían aplicadas a las personas que actúan mal, que ya sería, digamos, no sé, una condena que la priva de la libertad, mientras que las buenas, para incentivar a que las otras personas sean buenas, serán premiadas, no sé, con algo bueno. El fin de esa acción será negativo. La autora nos explicaba en el texto de que las acciones malas, el problema de estas es que el castigo resultaba insuficiente, contraproducente al castigarte. Entonces, por eso era mejor incentivar a las acciones buenas y que así las acciones malas sean nulas y que hagan más acciones buenas para así llegar al ser humano virtuoso. Pero, ¿cómo entonces? Porque recordemos que estos libros han servido para la humanidad en sus distintos procesos históricos hasta llegar al día de hoy, ¿no? Ya, por ejemplo, ya dijimos que el libro uno, porque sinteticémoslo ahora ya después de todo lo que hemos dicho, a las acciones jurídicas que nosotros estamos pues estudiando y viendo como futuros abogados realizaremos. Ya, por ejemplo, vimos el libro uno que el proceso. Y entonces ya vimos en el libro uno que el fin de toda persona humana consciente es la felicidad. El fin de la justicia es, El fin del el derecho. fin del derecho, perdón, es la justicia. En el libro 2 ya vimos las virtudes pues estaban consagradas, iniciando desde el preámbulo constitucional que a nosotros nos rige de 1991. Pero entonces, estas decisiones, obviamente, creo yo, que entran en el campo del derecho privado. Entonces, Karen, ¿usted cómo cree que eso o cómo cree que lo que nos dijo Aristóteles en su libro número 3 de la Ética Nicomaquea se nos relaciona en ese derecho privado? Exige demostrar la voluntad de las acciones. Es por eso que en el proceso judicial la carga de la prueba es importante, ya que pues hay que probar si alguien actuó de manera actuó con intención o negligencia. Pero, ¿cómo así? O sea, mira, te doy un ejemplo. Cuando un juez analiza la responsabilidad civil de un médico, lo primero que se pregunta es, ¿fue con intención o hubo negligencia? Exactamente las mismas preguntas que Aristóteles se planteaba sobre la acción moral. Sobre eso el juez viene y determina cuando un médico, pues yo creo que en su ejemplo entonces diría que el médico mató a un paciente, porque estamos hablando de negligencia, ¿no? Entonces fue que mató al paciente. Y el juez viene y le determina su responsabilidad, si fue que él lo quiso matar O fue por negligencia. allá. Pero igual Aristóteles nos afirma que somos responsables de lo que hacemos voluntariamente cuando estamos pues en conocimiento y libertad de hacer. Pero ustedes cómo creen que en una sociedad nosotros que tenemos esa responsabilidad, ya que estamos estudiando para ser abogados, legisladores, para ser jueces, tenemos esa responsabilidad frente a la sociedad. ¿Cómo creen que podemos formar personas más
cosas que valgan más lo virtuoso que no el éxito que tienen las personas o el título que tienen o el dinero que tienen, porque eso es lo que más vale en este momento en la sociedad. Recordemos que Aristóteles nos decía que el que está en busca de plata no es un ser virtuoso, porque él está en busca de una ambición, de tener más, de acaparar más, pero no está pensando en su razonar, no está pensando en la comunidad, solo está pensando en primero por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a formar personas virtuosas si que no estén en esa búsqueda de ambiciones? Pues en esta sociedad es complicado porque entonces tendríamos que cambiar un modelo social que ha regido durante más de una década, por decirlo así. Porque entonces todo este modelo sistémico que nosotros estamos nos lleva hacia la búsqueda de esto. Porque sin plata nosotros no nos podemos manejar. Obviamente, así como diría Aristóteles, el dinero es un medio para llegar a unos ciertos fines y con esos conjuntos de fines y con otras ciertas conductas llegamos a lo que nosotros decimos la felicidad o la eudemonía. Entonces, ¿cómo vamos a formar seres virtuosos? En las academias. Seres que comiencen, iniciando con esta lectura, libro 1, libro 2, libro 3, estas éticas filosóficas, nos ayudan a despejar el pensamiento, un pensamiento que por lo general nosotros venimos de castas políticas en nuestras zonas de donde venimos, o en nuestras partes de los sitios de residencia. Entonces hay muchos centros. Sí, porque la academia, esta academia, por ejemplo, la universidad y la academia de la vida, porque usted en la vida se da cuenta que es verdaderamente el día a día de cada persona. Y en la academia usted aprende unos ciertos conocimientos para llegar a ver cómo usted con estos conocimientos que adquirió resolver esos problemas sociales. Entonces, si usted está haciendo esto, ese pequeño análisis ya está comenzando a hacer raciocinio y ya comienza usted a ver ser virtuoso. Entonces tenemos que hacer que los legisladores de nuestra patria y que nuestros políticos que vamos a tener allá en esos altos cargos sean virtuosos, o sea, que razonen, que no sean tan sesgados, ya sea que por un pensamiento muy liberal o un pensamiento muy conservador, tampoco llegar a un punto de tantas tibiezas que no llegamos entonces a ningún lado. Pero entonces, ¿qué es eso? A sacar a legisladores virtuosos, porque nosotros como si llegamos a ser jueces, pues llegamos a ser fiscales, o magistrados o lo que sea, tenemos que atenernos a ciertas normas que unos legisladores ya nos pusieron y que una Asamblea Nacional Constituyente nos propuso como norma base, o sea, la Constitución. Entonces, ¿quiénes reforman la Constitución? Los del Congreso. Entonces tenemos que apuntar a eso, a generar personas que estén en el mundo político, pero que tengan esto. No solo esto, porque estamos viendo que están llegando más que todos los empresarios, que estamos viendo en esos movimientos sociales, que están llegando esos empresarios al poder y no pensadores. Entonces, ellos que están buscando fines económicos para sus mismas empresas. ¿Qué es malo? No, tampoco es malo. Porque acuérdense que si no se explotan los recursos naturales, no hay plata. Pero si explotamos demasiado los recursos naturales, nos quedamos sin subsistencia para el futuro. Entonces ya también haciendo esos pequeños lazos de relaciones entre qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Libro 3. La responsabilidad que nosotros entonces tenemos en esas relaciones filosóficas, primero, éticas y sobre todo virtuosas. Entonces podemos decir que este libro, la ética, es una guía para nosotros para llegar al poder político. Ser los próximos gobernantes, por así decirlo, y no juntar con esa opción con esa. La ética como medio para llegar al poder político. No, porque acuérdese que lo ético es lo que usted tiene. La ética nicomaqueo. Sí.
Ah, eso ya es diferente, porque la ética en sí no, la ética Nicomaqueo sí nos abre el pensamiento a unas posturas y nos pone a reflexionar qué es lo que nosotros en esta generación, en estas últimas generaciones, nos da pereza, la reflexión, leer, nos da pereza. Entonces, ¿ya qué podemos concluir de esta ética a Nicomaqueo, de estos tres primeros libros? Primero, que nos enseña que todas las acciones buscan ese fin. Eso ya lo hemos repetido durante todo este tramo de diálogo. Y que la vida entera busca la felicidad. Y que el derecho nos sintetiza en justicia. En el libro 2, las virtudes se forman a través de prácticas y hábitos. Entonces, esto genera un equilibrio, algo que también busca nuestra constitución, la constitución colombiana, busca ese equilibrio entre los derechos que tenemos nosotros como personas y los deberes que nosotros mismos tenemos. Esta sí busca el bien supremo para todos los habitantes del Estado. Sí, la constitución podemos verla que es la acción que busca una clase de bienestar social. Y el libro 3, que también, ¿qué nos dice? O sea, ¿cuál sería la enseñanza práctica? Que las virtudes también requieren de voluntades y de elecciones, pero no hay cualquier clase de elecciones voluntarias y conscientes. Somos responsables de nuestras acciones. Entonces, todos a su manera siguen, es chistoso, ¿no? Porque todas las acciones siguen un hilo aristotélico. O sea, todas las acciones defendidas en general de la humanidad, aunque muchos que no aplican estas tesis, aplican sus tesis más como tiránicas. Pero entonces, estas acciones que están vistas en nuestros actos procesales, en deberes y derechos, en capacidad de prueba de derechos privados, siguen el hilo aristotélico, que se ve desde dónde, desde la República, pasa por los diferentes libros, y ahorita ya estamos en la ética Nicomaqueo. Entonces todo sigue este hilo aristotélico, de la vida buena, y que la vida buena no se reduce simplemente a los derechos, porque nosotros también tenemos unos deberes sociales. Y con estos deberes tenemos también que generar virtudes y volver a ese punto medio.